han estado repasando las leyes de inferencia, vayan copiándose este ejemplo, ya el 5, vayan copiándose el ejemplo 5. Ya, entonces cópiense este ejemplo. La premisa 1 dice el condicional si P, entonces Q. La premisa 2 dice el condicional si P, entonces R. Y la premisa 3 dice el condicional si R, entonces no Q. ¿Ya? Entonces, ¿qué ley de inferencia podríamos utilizar primero? ¿Qué opinan, jóvenes? Ley de inferencia, equivalencia, teorema de álgebra proposicional. ¿Qué podríamos utilizar primero? ¿Qué ley de inferencia consideran que utilizaríamos primero, jóvenes? De silogismo hipotético, dicen. Ya, esa es la de transitividad o silogismo hipotético. ¿Cómo sería esa ley de silogismo hipotético en este caso, jóvenes? ¿Qué dice la ley de silogismo hipotético? ¿Qué dice esa ley, jóvenes? ¿Qué dice la ley de silogismo hipotético o la de transitividad? Si tenemos un condicional, bueno, dos condicionales, parte de una proposición llega a otra proposición en el consecuente, y hay otro condicional donde de ese consecuente parte como antecedente llega a otro consecuente, eso equivale a un solo condicional que parte desde la primera premisa hasta la última que no se repite. Las dos que no se repiten van los extremos y en la posición en la que están. Entonces vayan escribiendo, jóvenes, yo voy a ir reproduciendo el video. Ejemplos de demostración de validez de razonamientos. ¿Entre qué premisas sería? Vamos a observar este ejemplo, el 5, en el cual tenemos tres condicionales como premisa y la conclusión es una proposición simple no P. ¿Ya? Entonces vamos a analizar. Tenemos si no P, entonces Q. Tenemos si P, perdón, a ver otra vez, si P, entonces Q. Si P, entonces R. Si R, entonces no Q. Y no P. Vamos viendo si podemos ir simplificando de a poco. ¿Ya? Comencemos con inferencia. Wow. ¿Podemos sacar algo de estas? Si P entonces Q, si P entonces R, si R entonces no Q. Miren, entre estos dos condicionales, parte de P llega a R, parte de R llega a no Q. Directamente podemos hacer desde P hasta no Q. Ahí es lo que yo les digo del silogismo hipotético. Tenemos dos condicionales donde una proposición se repite en el consecuente y luego en el antecedente. Entonces armamos un solo condicional con las dos premisas que no se repiten en la posición en la que están. P es el antecedente, no se repite. Q es el consecuente, no se repite. Entonces haríamos desde P hasta no Q. Observemos. Aplicando transitividad o ley de silogismo hipotético. Entonces, si P, entonces
silogismo hipotético dice si P entonces E y R entonces no Q, la conclusión va desde el primero hasta el final. Si P entonces no Q. Estas son la proposición 2, la 3 y vamos infiriendo a la 4. ¿Listo? Ya. Tenemos si P entonces no Q. Ahora, jóvenes, miren, tenemos en la 1 si P entonces Q y si P entonces no Q. Si ustedes saben... ¿Qué podríamos hacer ahora entonces, jóvenes? ¿Qué podríamos hacer, jóvenes? A ver, alguien no se anima, pero está escribiendo en el chat. Teorema del absurdo. Teorema del absurdo. ¿Cómo sería para este caso, jóvenes? Entre el 1 y el 4 dicen. Entre el 1 y el 4. Teorema de absurdo entre el 1 y el 4. Tenemos esas dos condicionales donde se repite el antecedente, pero el consecuente en uno es la negación del otro. Efectivamente, por teorema del absurdo. Veamos, ¿ya, jóvenes? Saben que han seguido los ejemplos y en el segundo video de ley de inferencia les mostraba la ley del teorema del absurdo cuando tenemos dos condicionales con el mismo antecedente y el consecuente de ambos condicionales es opuesto entre sí. Miren, si P entonces Q, si P entonces no Q, la conclusión es no P. Vaya, ¿cómo es eso? Si estudio, apruebo el examen. Si Lisa, dice que se escucha feo. muchos de los compañeros. A ver, esperen un momento. Ahora, jóvenes, ¿cómo se escucha? ¿Cómo se escucha ahora? El audio no se escucha ahora, Lisa. No se El escucha. audio del video no se escucha. A ver. Bueno, vamos a hacer un esfuerzo. Ya de todos modos yo lo estoy explicando, ¿no es cierto? Yo les estoy explicando lo que avanzamos acá. ¿Listo? Exactamente lo que queríamos. Somos exactamente lo que queríamos. Pero, ¿cómo es eso del teorema del absurdo? Hay otro camino. Imaginen que no llegamos acá. Imaginen que todavía no llegamos ahí. Ahí ya estamos demostrando que el razonamiento es válido, aplicando la ley del teorema del absurdo. Imaginen, sí. Entonces, teníamos hasta acá, hasta el paso 4. Teníamos entonces Q, si P, entonces no Q. A ver, apliquemos las equivalencias de los condicionales. No. Entonces vamos a aplicar las equivalencias de los condicionales para hacer el equivalente del teorema del absurdo, es decir, la demostración de cómo se llega al teorema del absurdo. ¿Ya, jóvenes? P o Q por equivalencia del condicional De la premisa 1. condicional de 1. ¿Ya? La equivalencia de este condicional de estos dos hemos sacado por silogismo hipotético, transitividad, la inferencia de la premisa 4. Ahora, de este estoy sacando su equivalencia del condicional. Un condicional equivale a la negación del antecedente o el consecuente. Muy bien. 6. Del condicional de la 4. La equivalencia de este condicional dice negación del antecedente o el consecuente. En la 4, el consecuente es no Q. Por equivalencia del condicional. Eso es de la 4. Ya, entonces hemos sacado la equivalencia del condicional de la premisa 1 y de la premisa 4. Ahora, ¿para qué nos sirve o qué podríamos hacer con esos jóvenes?
¿Qué podríamos hacer? ¿Se podrá hacer algo con estas dos nuevas premisas? Juntarlas por la ley de adjunción. La adjunción mediante la conjunción. 5 y 6 las podemos juntar mediante conjunción. Entonces procedamos. ¿Listo? Listo. Tenemos entonces estas dos nuevas proposiciones luego de haberlas inferido. ¿Ya? Luego de haber inferido aplicando la equivalencia del condicional. Entonces hemos usado cuando ya. ¿Listo? 7. Vamos a seguir infiriendo. Una vez que tenemos dos premisas, lo que podemos hacer es unirlas en una sola, aplicando la ley de adjunción. Y hagamos eso. Negación de P o Q y negación de P o no Q por adjunción. No tengo mucho espacio, por eso estoy ahorrando al escribir. Por adjunción de 5 y 6. Estas dos líneas las uní mediante. Ya. Entonces, se han logrado... Se ha logrado juntar las dos premisas esas, jóvenes. Se salió. Ya, pero les voy a ir explicando. Se logró juntar las premisas 5 y 6 mediante la conjunción usando la ley de adjunción. Ahora, ustedes tienen en su cuaderno, ¿qué más podríamos hacer, jóvenes? Tenemos en un paréntesis no P o Q y además en el otro paréntesis no P o no Q. ¿Qué podríamos hacer? No P o Q y no P o no Q. ¿Qué podríamos hacer, jóvenes? ¿Qué ley de inferencia, qué teorema podemos aplicar? Distributividad, Lisa. Distributividad, ¿cómo? ¿Cómo podría ser? ¿Cómo podría ser la distributividad ahí? Está muy bien, pero ¿cómo se aplicaría en este caso? Sería como se repite el no P, colocarlo luego ¿Solo la se repite no disyunción P? ¿Solo se repite no P o algo más, jóvenes? en no P y colocamos al ladito lo que es la disyunción. Sería abrir paréntesis, colocar lo que es la Q, la conjunción y el no Q y cerrar paréntesis. Ya. Entonces, lo que tenemos aquí, lo que su compañera dice, se repite no P o. En la otra premisa también se repite no P o. Entonces, podríamos factorizar. Bueno, hay que unirlas primero. Eso estábamos viendo. Del condicional. Y por adjunción de 5 y 6. Estas dos líneas las uní mediante la conjunción. Entonces, miren, se repite no PO, y afuera está con la conjunción, es distinta a la disyunción que está dentro de los paréntesis. Factorizamos, dice, factorizamos no PO, y lo vamos a factorizar, fíjense, esta parte es la que voy a factorizar en cada paréntesis. No PO, ¿ya? ¿Qué nos queda? A ver, jóvenes, vayan diciéndome qué nos quedaría luego de factorizar. Eso es por la ley de adjunción. ¿Listo? Inferimos nuevamente. Ahora sí, apliquemos. ¿Qué podemos observar acá? Tenemos dos paréntesis adentro con la disyunción inclusiva y la primera proposición es no P. Se repite, no P o, no P o. Muy bien, y afuera es el operador contrario. Adentro hay O y afuera hay I. Podemos factorizar aplicando distributividad. No P o, y adentro queda Q y no Q. Eso
eso es por distributividad de 7. Entonces, lo que les dije, por distributividad se factoriza la premisa que se repite, la proposición que se repite y el conectivo que también se repite dentro de cada paréntesis. Ya, ahora, ¿podemos hacer algo más? ¿Distribuimos nuevamente no PO con cada uno de los de adentro o qué haríamos, jóvenes? ¿Qué sugieren que se tendría que hacer? ¿Qué se tendría que hacer, jóvenes? Aquí en la 8. Complementación. Por complementación, ¿cuál de las complementaciones? Porque son 5. La 8.1 sería. Ya que dice una proposición y La negación de esa proposición siempre va a ser falso. falso. Entonces este paréntesis va a ser falso. Bien, vayamos resolviendo y avancemos. ¿Ya? ¿Ya? Hemos factorizado no PO, nos queda Q y no Q. Muy bien. Seguimos infiriendo. Ahí lo que hemos hecho, fíjense, para inferir las 5 y las 6, hemos aplicado equivalencias del condicional. Para obtener la diferencia número 8, hemos aplicado la propiedad de distributividad o teorema de distributividad de las 7. Continuamos. Fíjense, ¿qué hay aquí adentro? Q y no Q. Tenemos una proposición y su negación. Ahorita es de día y es de noche. No existe eso. Los estudiantes del curso de álgebra son todos hombres y son no hombres, ¿no? Ningún estudiante es hombre y no es hombre a la vez. Ningún estudiante es hombre y mujer a la vez. Eso no existe. Entonces esto es falso. ¿Por qué es falso? Copiamos lo del principio. No P o falso. Por complementación. Por complementación. Miren, estamos utilizando teoremas de álgebra proposicional. Por complementación de la 8. Y ahora, jóvenes, ¿qué más se podría hacer? ¿Qué se podría hacer ahora? ¿Por qué? Identidad. En identidad siempre se queda con la proposición cuando está mezclada con falso o verdadero. En este caso, cualquier proposición o falso es la misma proposición nada más. Entonces, efectivamente, por identidad nos quedaría no P. ¿Ya, jóvenes? Vayan avanzando. Y su negación es falso. Ya lo habíamos estudiado cuando aplicábamos teoremas de álgebra proposicional para simplificar proposiciones compuestas. Acá, al demostrar la validez de un razonamiento, aplicamos las leyes de inferencia, acá están, pero también podemos aplicar equivalencias y también podemos aplicar teoremas. Miren estos dos teoremas de álgebra proposicional. Finalmente, un teorema más. Cualquier proposición o falso es esa proposición. ¿Por qué? Por identidad de la 9. Bueno, jóvenes, ¿ahora qué tendríamos que hacer? Ya tenemos no P. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Con no P, ¿qué tendríamos? Comparar con la conclusión. ¿Qué? Comparar con la conclusión. Bueno, eso tenemos que hacerlo cada vez que hayamos una nueva premisa, tenemos que ir comparando con la conclusión. Bueno, en este caso comparamos no P con la conclusión. ¿Qué tiene? ¿Qué podemos observar? Son iguales, pues. Son exactamente iguales. Son exactamente iguales. Por lo tanto, ¿qué tenemos que decir? Que es válido. ¿Quién es válido? El razonamiento es válido. El razonamiento. Bien, entonces decimos
Ponemos LQQD, hemos demostrado exactamente la conclusión, ponemos LQQD, luego 3 puntitos, por lo tanto, el razonamiento es válido. ¿Ya? Vayan copiando y a la vez vayan copiándose el ejercicio 6. Lo vamos a ver rapidito. ¿Listo, jóvenes? Seguimos aplicando los teoremas de teoría proposicional, es lo que habíamos obtenido. Si ustedes no conocían el teorema del absurdo, de todos modos podían haber demostrado la validez de este razonamiento. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, razonamiento es válido. ¿Por qué? Porque hemos inferido y hemos llegado exactamente a la conclusión. El razonamiento es válido. Lo habíamos logrado por el teorema del absurdo, pero si no se lo sabían, que dice dos condicionales. Los dos tienen el mismo antecedente y los dos tienen el consecuente y la negación de ese mismo consecuente. Este es el teorema del absurdo. Esta es la demostración del teorema del absurdo. ¿Ya? La demostración del teorema del absurdo. Ya, jóvenes. Entonces, este último ejercicio, el 6, yo se los voy a escribir acá. Ya no vamos a ver la grabación. Yo se los voy a escribir. Me van a avisar si se escucha bien. Vamos a avanzar. ¿Qué podemos observar en este ejercicio? Tenemos una premisa R y luego tenemos R también en un condicional en la segunda premisa, solo que está negado. Ahora la conclusión es no T. ¿Qué podríamos hacer primero? Hace un rato hemos hecho equivalencias del condicional. ¿Podríamos hacer eso, jóvenes? Tenemos T solito. Lizzy, no se escucha bien. No se escucha bien. Ahora, jóvenes. No, sí. Tampoco. Está Nada. bajito, Ahora, dice. jóvenes. Ahora. Sí, ahora sí. Ya. Es que me Ahora puse sí. los auriculares para que no haya ese ruido, pero el micrófono estaba volcado. Ya, jóvenes. Entonces, miren, necesitamos llegar a no T o a T, ¿verdad? Si llegáramos exactamente a no T, el razonamiento es válido. Si llegamos a T, el razonamiento es la conclusión sería opuesta a eso que lleguemos y no sería válido. Pero, a ver, aquí podemos reemplazar R en esta premisa, jóvenes. Podríamos hacerlo. A ver, ¿qué podríamos hacer ahí? Podemos intentar la equivalencia del condicional. A ver, podemos hacer un paso, una premisa 3. Y sacamos la equivalencia. Negación del antecedente sería negación de R, sería simplemente R o T. ¿Ya? R o T. Ahora, eso es por equivalencia del condicional. ¿Listo? Equivalencia del condicional. Ya usé esta premisa. Esa ya la usé. Ahora continuemos. Podemos usar esta 1 y la 3. ¿Qué me dicen, jóvenes? ¿Qué opinan? ¿Podríamos usarla? La 1 y la 3. Las podríamos juntar por adjunción. Entonces, la premisa 4 diría R I, R O T. ¿Ya? Eso por adjunción. ¿De quiénes? De la 1 y de la 3. Entonces las estamos juntando por adjunción. Por adjunción. Ahí está. Ya, solo me falta dibujar aquí a esta conjunción. R y R o T. Entonces podemos distribuir y a ver a dónde llegamos. Una premisa 5. ¿Qué diría? R y, los paréntesis,
R y R. O R y T. ¿Ya? No. ¿Podemos hacer algo más, jóvenes? Podríamos desarrollar, esto es por distributividad de la 4. ¿Ya? Distributividad de la 4. Ya. Ahora aquí nuevamente podríamos aplicar la distributividad, aunque creo que ya estamos dando vueltas. La 6, aplicando distributividad a la 5, sería, factorizamos, ¿no es cierto? R I, R O T. Hemos llegado a lo mismo que decía la premisa 4. Estamos dando vueltas y vueltas por distributividad de la 5. ¿Ya? Por distributividad de la 5 hemos llegado exactamente a lo mismo que decía la premisa 4. Entonces estamos dando vueltas y vueltas y vueltas y no podemos avanzar. Cuando ocurre eso, jóvenes, lo que se tiene que hacer es construir la tabla de verdad. ¿Por qué? Porque ya hemos utilizado todas las premisas. Miren. Ya hemos utilizado la 1 y la 3, hemos armado la 4. La 4 hemos aplicado distributividad, hemos llegado a la 5. Hemos aplicado distributividad a la 5, hemos llegado a la 6. Y eso es exactamente lo mismo que la 4. Entonces estamos dando vueltas y vueltas. ¿Qué es lo que hay que hacer en ese caso? Hay que construir la tabla de verdad. Les voy a mostrar acá la tabla de verdad. La tabla de verdad es cuando damos vueltas y vueltas. Miren, ahí está, vueltas y vueltas. Entonces, en ese caso, lo que hay que hacer es construir la tabla de verdad. ¿Ya? ¿Cómo se construye la tabla de verdad? Se hace la conjunción de las premisas como antecedente y como consecuente la conclusión. Miren, estoy juntando las premisas mediante la conjunción R y la de abajo que dice no R, entonces T. Luego, como conclusión, no T. Entonces, veamos la construcción de la tabla para repasar. Cuando se da vueltas y vueltas y no se puede llegar al resultado, se hace la tabla de verdad. Se hace la conjunción de las premisas como antecedente y la conclusión del razonamiento como consecuente. Entonces, vean esto rapidito, voy a mostrarles. Tendrían que construir la tabla de verdad si es que no logran demostrar exactamente esto, o no logran demostrar exactamente la negación de esto, o no logran demostrar exactamente falso, y han utilizado todas las premisas y se da vueltas y vueltas y vueltas, ahí se detienen y arman la implicación de la conjunción de las premisas que da como consecuente a la conclusión del razonamiento. ¿Ya? Entonces, fíjense, yo ahí estoy armando para construir la tabla de verdad. ¿Se escucha, jóvenes? No, Lison. No, listen. Eso es el antecedente de este razonamiento transformado en un condicional de explicación. Bueno, para construir la tabla de verdad, recordemos cuántas proposiciones simples hay. R, nuestra primera proposición simple. No R, no importa, está hablando de R. T es la segunda proposición simple. Solo hay dos. El número de filas es igual a 2 a la n, en este caso 2 al cuadrado, 4 filas. Muy bien. Directamente escribimos los valores de verdad. Primero apareció E. Entonces va a ser verdad, verdad, falso y falso. Recuerdan, ¿no es cierto? Estamos ganando los valores de verdad. La primera premisa que apareció es R, ahí está. Tiene 4 filas porque solo hay 2 proposiciones simples.
La siguiente que tenemos que llenar es donde aparece R, otra vez verdad, verdad, falso, falso. Ya. Esta es la columna 1 o paso 1. Listo, este es nuestro primer paso. Vuelve a aparecer el sí, entonces repetimos esos mismos valores de verdad. Verdad, verdad, falso, falso. Vuelve a aparecer N, ya no. La siguiente pi, ese, como repetimos, es el primer paso. Luego, la siguiente proposición simple en aparecer es T. La mitad de valores de verdad que usamos para la primera proposición, usamos dos verdaderos. Ahora va a ser la mitad de eso, 1. Va a ser verdad, falso, verdad, falso. Y repetimos, verdad, falso, verdad, falso. Los valores de verdad de la proposición simple T. Lo estoy mostrando rapidito, jóvenes, porque ya nos hemos pasado de la hora, pero por favor, unos 2 minutitos más hasta terminar de ver esta tabla de verdad, ¿ya? Ese es el segundo paso. Muy bien. Ahora, para resolver lo que está al lado derecho del condicional, la negación de T es negar cada uno de estos valores de verdad y el resultado sería negación de verdad es falso, negación de falso es verdad, negación de verdad es falso y negación de falso es verdad. Ahí está mi paso 3. Yo ya tengo el resultado de lo que está al lado derecho del condicional o implicación. Muy bien. Ahora, para el lado izquierdo, no puedo hacer R y no R. Lo que tengo que hacer es el paréntesis primero, el condicional. El condicional de no R con T. Para eso primero hay que resolver qué valores va a tener no R. El resultado va debajo de ese operador proposicional. Negación de verdad, falso, negación de verdad, falso, negación de falso, verdad, negación de falso, verdad. Ese es nuestro cuarto paso. Muy bien. Ahora, tenemos el resultado de no R con condicional, hay que enlazar con T. La regla para operar el condicional es solo es falso cuando una verdad produce falso. Este es el caso. Solo es falso el condicional cuando una verdad produce falso. Todos los demás es verdadero. ¿Verdad que produce verdad? Verdad. Bien, esto se parece a cuando un razonamiento tiene una premisa falsa. Falso siempre produce verdad. Falso siempre produce verdad, no importa si la conclusión es verdadera o falsa. ¿Ya? Ese es el paso 5. Tenemos el paso 5. Ahí entonces hemos sacado el valor de verdad del condicional de la negación de R, la negación con T, ¿ya? Y finalmente en el lado izquierdo la conjunción de las premisas, esta conjunción va a ser el resultado del antecedente del razonamiento, ¿listo? Entonces solo es verdadero cuando los dos son verdaderos. Esta R con el resultado del condicional, ¿ya, jóvenes? Ahora, para terminar todo lo que está al lado izquierdo del condicional, tenemos que funcionar R con el resultado del paréntesis, con esta columna 5. La conjunción, su regla es, solo es verdadera si los dos son verdaderos. A ver, verdad y verdad, lo voy a escribir con rojo para darnos cuenta. Verdad y verdad, verdad y verdad, verdad. Falso. Falso y falso, falso. Ese es el paso. ¿Y la verde? Estamos por terminar. La última columna, proposición proposicional final, es la condición. Entonces, el valor de verdad del condicional solo es falso si una verdad produce falsedad. ¿Ya? Solo es falso en ese caso. Y miren, el primero, efectivamente, verdad produce falso. Ese primerito va a ser falso. La implicación de la conjunción de las premisas R y el paréntesis del condicional. Esa conjunción que genera como conclusión, como consecuencia del condicional, la conclusión del razonamiento. Ahora, recordemos, la regla de verdad del condicional,
Solo es falso cuando una verdad produce falso. A ver, verdad que produce falso es falso. Verdad que produce verdad, verdadero y falso, no importa, verdad, verdad. Esa es la columna 7. Este es el resultado de la tabla de verdad y nos fijamos. ¿Es una tautología? ¿Tiene todo verdadero? No. No es tautología. Por lo tanto, ¿qué sería, jóvenes? El razonamiento sería válido, no válido. No válido. No válido. No válido. No válido, efectivamente. Entonces, si tratamos de demostrar si un razonamiento es válido o no, pero no lo logramos, si no demostramos si es válido, si no demostramos si es inválido o falacia, si no logramos hacer eso y damos vueltas y vueltas y vueltas, paramos, construimos la tabla de verdad donde unimos cada premisa por la conjunción. Todo eso sería el antecedente. La línea de resultado va a ser un condicional y la conclusión va a ser el consecuente. Construimos esa tabla de verdad. Y si debajo del condicional sale todo verdadero, es una tautología, el razonamiento es válido. Si falla por lo menos unita, como en este caso, el razonamiento no es válido y se le llama falacia. ¿Ya, jóvenes? Entonces ahí vamos a terminar hoy. Vamos a continuar, jóvenes, el día jueves. Vamos a continuar el jueves y vamos a avanzar circuitos lógicos, cuantificadores y vamos a hacer un simulacro del examen. ¿Les parece? Para que el examen lo demos el día martes. Sí, Licen. ¿Listo? Dicen, Ya, jóvenes. Bueno, Lisa. Ya. Entonces ahí quedamos hoy y nos vemos el día jueves. Dicen, ¿cuándo va a ser el examen entonces? El martes de la próxima semana. ¿Listo? ¿Y el jueves qué dijo Liz? Vamos a hacer un simulacro del examen. Bueno, gracias. El jueves vamos a hacer un simulacro. ¿Listo? Listo, algo Licen. dicen. Ya, jóvenes, que estén bien. Hasta luego. No, Luego, hasta luego, Licen. Licen. Hasta luego.